Buenas tardes, estamos ya en nuestra sesión clínica de ISEP en este jueves por la tarde y yo voy a exponer durante el tiempo que tengo, voy a compartir también algún fragmento de vídeo, voy a utilizar el soporte de una presentación de PowerPoint, pero no sé exactamente cómo preferís hacer, si queréis poder interrumpir o intervenir en el momento. A mí me va bien, ¿de acuerdo? Entonces, lo que prefiráis. No sé si también desde la moderación, a lo mejor ahí tenéis algo que indicarme, pero esto es lo que tenemos. Bueno, voy a compartir pantalla. Con nuestro título de hoy. Espero que se esté viendo bien ahora mismo, en modo presentación. Y el título de la sesión clínica es Desarrollo emocional como proceso transdiagnóstico en psicoterapia. No estoy muy seguro de si todo el mundo conoce la expresión transdiagnóstico o lo que es el transdiagnóstico. Voy a hacer alguna pequeña alusión al respecto. No me voy a extender en profundidad sobre el tema del transdiagnóstico, sino que voy a dar más bien prioridad al material que he preparado para poder compartir. Una pregunta para empezar. ¿Cuál sería el objetivo de un tratamiento orientado al desarrollo emocional? Antes incluso de esta pregunta, uno se podría cuestionar qué es el desarrollo emocional. Uno se podría preguntar hacia qué debe tender un tratamiento en general y sea lo que sean estas cosas, ¿por qué? En principio, un tratamiento psicoterapéutico está orientado al bienestar de la persona, a la reducción de los síntomas, a la transformación de las dinámicas o las estructuras causales de ese malestar, pero la cuestión es cómo y dónde ponemos la diana. Yo creo que hay un convencimiento ya general respecto a que no perseguimos simplemente un alivio sintomático en los tratamientos, y menos aún en intervenciones terapéuticas centradas en apego y trauma, porque el mero alivio sintomático, si no viene precedido del acierto en cambiar lo que causa los síntomas, entonces no solamente puede ser que sea transitorio, sino que además puede dejar a la persona en una situación de estar intentando competir entre lo que causa el malestar y los nuevos aprendizajes, los nuevos desarrollos, las nuevas capacidades. Así que un objetivo de un tratamiento orientado centrado en la intervención con una mirada de trauma y de apego, va a tratar de acceder a las estructuras de memoria que determinan que las personas entremos en determinados estados emocionales, lo que podríamos llamar estados emocionales no resueltos. Sin embargo, no siempre es tan simple como transformar una estructura y dejarla que funcione ahora bien, que funcione adecuadamente. ¿Por qué no es tan simple? Porque el paso del tiempo es el paso por las distintas etapas evolutivas o etapas del desarrollo. Y esto implica que cada etapa evolutiva o cada etapa del desarrollo tiene sus propios retos y sus propios logros. De tal manera que no se trata solamente de corregir memorias, reestructurar esquemas, reestructurar narrativas, etcétera, sino que se trata de desarrollar la capacidad de autorrelación de la persona consigo misma, y eso es tanto como decir de autorrelación de la persona con sus emociones, y de relación de la persona con los otros, que es tanto como decir de la relación de la persona con los otros emocionados. Y esto es así de sencillo y así de complicado porque la emoción, la respuesta emocional, es una respuesta a la interacción entre la persona, su ambiente y sus necesidades. Y no tenemos simplemente emociones que regular más arriba o más abajo, al alza o a la baja, que esa es parte del asunto, sino que además tenemos que regular, transformar y desarrollar la capacidad de entenderse unas personas con otras y de entenderse las personas consigo mismas. Por eso, un objetivo del tratamiento es el desarrollo emocional, dando por supuesto que en algunas etapas, normalmente tempranas,
el trauma, y más particularmente el trauma relacional, implicó no solamente la formación de memorias emocionales problemáticas que codifican y activan estados emocionales problemáticos no resueltos en la actualidad, sino que además dejaron a las personas limitadas en su capacidad de conocerse a sí mismas emocionalmente y de conocer a los demás. Así que, ¿cuál es el objetivo de un tratamiento orientado al desarrollo emocional? Bueno, pues el objetivo de un tratamiento orientado en general al desarrollo y particularmente al desarrollo emocional, podríamos definirlo como la transformación psicoterapéutica de un apego que originalmente era inseguro y que incluía una serie de memorias emocionales que codificaban determinados estados afectivos y de percepción de sí mismo y del mundo, la transformación de ese apego inseguro en un apego seguro que algunos autores llaman un apego seguro ganado. Es decir, no es una mera corrección, sino que es el resultado de una lucha por entender y por hacerse entender. Y en esa lucha que tiene la persona por entender y por hacerse entender, por entenderse a sí misma y por entender al otro, en esa lucha hay una variable interviniente que es la de un terapeuta sintonizado empáticamente con el paciente, que le ayuda no solamente a entender como una acción cognitiva, racional de pensar las cosas, sino que le ayuda a regularse emocionalmente para poder darse cuenta, ser consciente, representarse sus estados internos en términos de afecto, necesidad, tendencias a la acción y significados. E igualmente la relación entre estos estados internos y los estados internos de los demás. Así que el objetivo de un tratamiento orientado al desarrollo, como transformación psicoterapéutica de un apego inseguro en un apego seguro ganado, pasa por la regulación mutua del equilibrio afectivo o de la homeostasis afectiva. Y pasa también por la reestructuración de las representaciones que están en la memoria emocional o en la memoria implícita y procedimental de las personas. Las representaciones acerca de sí mismas, acerca de los otros y acerca de la interacción entre yo y el otro en el ambiente. Y también implica el desarrollo de una capacidad reflexiva como una mirada a vista de pájaro sobre todos estos procesos. Así que hacemos un reajuste en nuestras expresiones. Todo desarrollo psicoterapéutico, al menos todo desarrollo psicoterapéutico que merezca tal nombre, es un desarrollo emocional. Y intentaremos justificarlo en adelante. Me voy a basar en varios fragmentos del visionado de este vídeo de la colección de vídeos de demostración de psicoterapia de la APA, en el que Sandra Paidío, co-desarrolladora del modelo de trauma complejo en terapia focalizada en la emoción, hace una entrevista a una joven que se llama Audrey y vamos a ver algunos fragmentos y tendremos la oportunidad de comentarlos desde esta perspectiva de análisis. De momento solamente lo dejo como adelanto y voy a pasar a explicar algunas cosas que nos permitan después introducirnos en el vídeo. Vamos a dejar sentado que el desarrollo emocional es fundamental para el desarrollo psicológico, siempre, pero claro, particularmente en la infancia, e implica aprender sobre los sentimientos y las emociones, es decir, tener una especie de cultura emocional, de alfabetización emocional, de saber lo que son, de apreciar su valor. También un cierto conocimiento, una cierta cultura sobre cómo y por qué se producen las emociones, aunque esto no se puede simplemente enseñar en clase en el colegio, y desgraciadamente a veces es lo que más se hace. Pero es verdad que un desarrollo emocional implica implica ir creando una narrativa positiva acerca del mundo emocional, implica reconocer los propios sentimientos y los de los demás, que está bien, es una parte del proceso, desarrollar maneras efectivas y añadiría yo saludables de gestionar estos sentimientos. Y aquí tendríamos que decir que desarrollar maneras efectivas de gestionar los sentimientos supone no ahogarlos, no meterlos debajo de la alfombra, no negarlos, no rechazarlos, no evitarlos, tampoco afrontarlos de maneras racionalizadoras, sino desarrollar cierta capacidad de interacción con ellos, que es cierta capacidad de interacción con el mundo interno en la que nos vamos a extender más tarde. Porque eso da lugar a una forma de autoconsciencia que creo que se podría llamar autoconsciencia constante o autoconsciencia en proceso. Es decir, no solamente estamos en un estado más o menos mindful que nos permite estar muy presentes a nosotros mismos
en un modo de centramiento detenido que nos permite estar atentos a todo lo que hay en nosotros, sino que es una autoconsciencia dinámica, que lo cual quiere decir que si en algún momento yo siento un sentimiento primario que me dice que alguien está violando mis límites o violentándolos, yo me puedo enfadar y expresar mi enfado. O que si he perdido algo a alguien, yo me puedo entristecer profundísimamente y puedo añorar y poner en palabras lo que eso era para mí o esa persona era para mí e incluso expresarse. Y por supuesto, este desarrollo emocional implica desarrollar la empatía. Bueno, pues en distintos grados, los pacientes que acuden a terapia y con historias de trauma no han podido completar este desarrollo emocional y se enfrentan a sus historias de vida y a la sintomatología que les trae a terapia, se enfrentan relativamente inermes. Cuando un paciente está mucho más conservado, mucho más sano, pues tiene muchos más de estos logros que implican desarrollo emocional y la terapia sencillamente es más fácil. Esto coincidiría con los perfiles que en términos de niveles evolutivos de organización de la personalidad llamaríamos convencionalmente personas en el rango de la neurosis. Mientras que cuando esto flaquea más, estaríamos más en el rango límite o incluso en el rango psicótico. Vamos a decir dos palabras sobre lo que sería un enfoque transdiagnóstico, porque mi intención en esta sesión clínica no era simplemente hablar de desarrollo emocional en psicoterapia, sino ubicar el desarrollo emocional como una variable transdiagnóstica. Entonces, ¿qué es el transdiagnóstico? Bueno, es una manera de reenfocar la psicopatología y las intervenciones terapéuticas que se centra en buscar e identificar aquellos factores que son esenciales o comunes a muchos trastornos psicológicos, entendidos los trastornos en general como las entidades nosológicas de las clasificaciones habituales, típicamente el DSM o la CIE. Y en general un enfoque transdiagnóstico ofrece modelos dimensionales en los que los síntomas se distribuyen a lo largo de un continuo versus modelos categoriales que dirían si se tiene o no se tiene un síntoma o incluso si se tiene o no se tiene un trastorno. Como el modelo transdiagnóstico no se va a centrar en los trastornos, sino en principio en factores generales que estarían repartidos entre varios trastornos, interesa mucho más especificar el grado en que una determinada variable transdiagnóstica está presente en un caso o no, y qué variables transdiagnósticas están presentes para incidir sobre ellas. Entonces, esto implicaría un tratamiento de esas variables y no tanto un tratamiento de los trastornos. Por tanto, las intervenciones transdiagnósticas son aquellas que se basan en principios generales que implican la posibilidad de intervenir sobre factores comunes a distintos trastornos. La literatura sobre el transdiagnóstico es muy extensa, tuvo su hype, que dirían ahora, allá por los años, en la primera parte de los 2012, 13, 2010 en adelante. Y aquí os dejo, por ejemplo, una referencia española en el artículo de Bonifacio Sandín y colaboradores, que creo que es de 2012, si no me equivoco, en el que hacen un listado en la revisión bibliográfica de una serie de conceptos y procesos psicopatológicos transdiagnósticos. Entonces, en la columna de conceptos tiene, por ejemplo, el perfeccionismo clínico, la baja autoestima, la intolerancia emocional, las dificultades interpersonales, el afecto negativo, la hiperactivación fisiológica, la atención, la memoria, el razonamiento, estrategias de regulación emocional disfuncionales o no, el perfeccionismo clínico, la intolerancia a la incertidumbre. Podríamos hablar también de la hiperreflexividad, de la evitación experiencial, de la inflexibilidad cognitiva, utilizando referentes bastante comunes, sobre todo en el marco de las terapias conductuales de tercera generación, que son las que más han hecho una traslación de estos términos a la práctica clínica o de este planteamiento transdiagnóstico. Digo, la que más la ha hecho recientemente, porque otros modelos, directamente como los modelos psicodinámicos o los modelos humanistas experienciales, eran transdiagnósticos por definición e incluso probablemente la modificación de conducta basada en el análisis funcional ya se situaba directamente como un enfoque transdiagnóstico. Sin embargo, parece ser que ha hecho falta rescatar esta mirada. Si os fijáis, junto al concepto, que sería el aspecto más teórico, aparece una columna en la que están los procesos transdiagnósticos.
Y aquí tendríamos pues, la posibilidad de aceptar, suprimir la experiencia, evitarla, rumiar, la comprobación, mm, la, la evitación, el grado en que la persona intensifica síntomas, el catastrofismo, etcétera. Bueno, una serie de variables que, a mi juicio, tienen un pequeño defecto, que es que todas son prácticamente tomadas por igual. Hay conceptos transdiagnósticos, hay procesos transdiagnósticos y yo echo en falta en esta mirada dimensiones transdiagnósticas, vamos a decir, de tipo causal. Porque es verdad que los procesos transdiagnósticos producen síntomas y malestar. Por ejemplo, la rumiación. La rumia, el dar vueltas a la cabeza, intentando resolver a través del pensamiento un asunto que no es propiamente de pensamiento, por ejemplo, dar vueltas en la cabeza a lo que tenía que haber hecho para no haber perdido el tren en un proceso obsesivo y en el que me reconstruyo paso por paso desde que salí de casa, porque haber perdido el tren resulta intolerable. Esa rumia es un intento de reparación de algo que hice mal, pero que me parece esencialmente secundaria a otros procesos anteriores que tendrían que ver, por ejemplo, con sentirme culpable. Y sentirme culpable masivamente no es algo que se produzca solo porque piense que soy culpable, sino porque se activa una estructura de memoria, por ejemplo, un esquema emocional o un esquema cognitivo, se activa una estructura de memoria que genera una sensación compleja de un yo defectuoso, un yo vergonzante, que después es compensada con un proceso transdiagnóstico de autocrítica, eres intolerable, que a su vez puede ser cuyo malestar secundario puede ser compensado con un proceso de rumia para intentar llegar a un punto en el que en mi mente, que no en la vida real, por fin cojo el tren sin perderlo y me siento menos culpable. Entonces, en esta búsqueda de algo más que procesos transdiagnósticos secundarios o terciarios, en esta búsqueda de dimensiones transdiagnósticas de base, la presencia de esquemas emocionales o de esquemas y estructuras de memoria que activan determinados estados problemáticos sería una dimensión transdiagnóstica causal, que podríamos identificar con el concepto, por ejemplo, de heridas emocionales, dicho en un sentido muy amplio. Estas heridas emocionales no solamente suponen la reproducción en el presente o la activación en el presente de determinados estados frente a los cuales la persona reacciona, sino que estas heridas emocionales implican estados crónicos de malestar y de disociación en cierto grado y de desconexión aparentemente del mundo, pero sobre todo de la emoción, porque la emoción es la puerta de entrada al mundo. La emoción activada es la reacción de mi organismo al ambiente en función de mis necesidades. Entonces, cuando esta separación del mundo emocional y este maltratamiento del mundo emocional se produce crónicamente o intensamente a lo largo del desarrollo, lo que no va a dar es a la oportunidad de un adecuado desarrollo emocional, que es el fruto de la interacción normalmente con un adulto centrado, amoroso y empático. Y esto nos lleva a tirar, a tomar prestado todo el análisis que desde la teoría de la regulación del afecto ha desarrollado fundamentalmente Alan Shore y otros autores como Daniel Hill, que nos llevan a preguntarnos qué representa el apego. ¿Qué representa el apego? Desde luego, más allá de lo que hoy en día recibe mucha crítica, que es el apego como colección, como horóscopo prácticamente, que es, pues yo tengo un apego inseguro, evitativo y con tal matiz. Bueno, yo creo que ciertamente se puede caer en eso, pero la teoría del apego no es refutable desde el punto de vista de la psicología del desarrollo y de sus implicaciones para la psicopatología, sobre todo cuando entendemos el apego como la regulación diádica entre dos e interactiva de la emoción, fundamentalmente cuando uno de esos dos está más desregulado, que es lo que puede ocurrir más básicamente con un bebé que está aprendiendo a sentir y abrirse al mundo, y el otro
se supone, el otro par de la díada, se supone que está más regulado, más autoconsciente y más disponible para el cuidado y el amor. El apego como regulación diádica de la emoción también es lo que hacen dos adultos que tienen un vínculo sano entre sí, bueno, a ser posible, y no se refiere únicamente a la infancia, pero esta capacidad de apegarse funcionalmente en la adultez depende de haber podido hacerlo anteriormente en etapas tempranas. Y en ese sentido, ya podéis intuir que la psicoterapia tiene que ver con los desarrollos emocionales que se producen cuando pasamos de un apego en el que la díada está desregulada, en que la emoción en un elemento de la díada está desregulada, del apego en el que la emoción está desregulada y la persona tiene que hacer algo urgente para regularla, a un estado en el que la persona puede hacer algo para regularse que no sea tan urgente y desde luego que no sea destructivo. O por ejemplo que no sea evitativo, como hemos hablado antes en el caso de la autocrítica seguida de la rumia cuando se activa un estado emocional problemático. Voy a ver si lo explico un poco mejor en las siguientes diapositivas. Idealmente, el bebé se apega a un cuidador primario que se encuentra regulado y que actúa como un regulador del afecto. Y es un cuidador primario que está sintonizado psicobiológicamente con el bebé. Y esto significa que en determinadas ocasiones es capaz de minimizar los momentos de afecto negativo y que, por ejemplo, calmando, y que en determinadas ocasiones es capaz de maximizar las oportunidades de afecto positivo, por ejemplo, estimulando para cantar, para jugar, para reírse, etcétera. Los intercambios emocionales dentro de la relación de apego son fundamentales para la maduración del cerebro en desarrollo. Son fundamentales para la calma de cualquier cerebro, pero particularmente para la maduración de un cerebro que se está desarrollando. ¿Esto dónde ocurre? Pues ocurre especialmente en el cerebro derecho. ¿Y de qué depende? Pues depende de las experiencias vividas. ¿Cuándo? Durante los 3 primeros años de vida. Esto no quiere decir que después no haya experiencias importantes. Quiere decir que las experiencias posteriores están condicionadas a lo que se forme en estos 3 primeros años de vida, porque además el cerebro va a perder algo de flexibilidad. Y no solo va a perder flexibilidad, sino que va a quedar estructurado y la memoria emocional va a quedar estructurada en los elementos básicos de seguridad o inseguridad respecto al mundo y particularmente respecto a la emoción. ¿En qué contexto es posible volver a trabajar con el cerebro derecho? Bueno, pues en las experiencias emocionalmente intensas, en un marco regulado y que permiten a las personas relacionarse de un modo en el que un otro me ayuda a entender mi mundo emocional, a estar en contacto con él y a representarlo verbalmente y a expresarlo. No solo verbalmente, hay más formas de representación, pero es importante que esto se pueda articular en una narrativa. Así que esto puede reeditarse en contextos de psicoterapia. El hemisferio derecho está especializado en funciones inconscientes, son cosas que no hacemos deliberadamente. Y además está mucho más conectado con el sistema límbico, responsable de toda la memoria emocional. Y también está mucho más conectado con el sistema nervioso autónomo, lo cual explicaría muchas de las reacciones y respuestas sintomáticas asociadas con el trauma psicológico. Y está involucrado en el afecto y en su regulación, sobre todo en contextos interpersonales. Por eso, la teoría del apego es una teoría de la regulación del afecto, es decir, no es solo una teoría de los tipos de apego, es una teoría de cómo la regulación del afecto es la regulación del cerebro derecho en la sincronicidad biológica entre organismos. Fijaros, podríamos decir en la sincronicidad entre personas, pero queremos resaltar que, y esto es muy importante, que pueda observarse en una terapia que no sea una terapia meramente verbal o racional, es la sincronicidad entre dos organismos que son dos seres vivos que tienen dos sistemas nerviosos palpitantes dispuestos a ponerse en contacto. Y esto se puede ver, por ejemplo, en esta imagen del trasfondo, dos personas
una pareja probablemente, que no están simplemente empujando una caja, están jugando. Y en algún momento el juego se interrumpe o en algún momento el juego no es cómodo o al revés, quiero más juego todavía. Y esto normalmente no requiere muchas palabras, sino alguna forma de coordinación fundamentalmente asociada a la percepción del rostro de los demás. Por tanto, la empatía es mejor definirla como una sintonización empática con el afecto, y esto implica que la alianza terapéutica hace más referencia a cómo el paciente vive una forma de apego o de vínculo de apego con el terapeuta, que no es solamente que no se basa solamente en que el terapeuta no me juzgue o me acepte, sino que requiere un terapeuta resonante y vibrante porque es que sea capaz de establecer comunicaciones o coordinaciones o regulaciones entre las comunicaciones reactivas del paciente, que son inconscientes. Las comunicaciones reactivas tendrían más que ver con la respuesta al dolor emocional, la respuesta desde esas estructuras de memoria que se activan automáticamente creando estados subjetivos de yo abandonado, yo en peligro o yo miserable, por ejemplo. Hablamos de establecer un puente o un contacto con las comunicaciones reactivas del paciente desde las comunicaciones responsivas del terapeuta. ¿Qué quiere decir aquí responsivas? Responsivas quiere decir que se adapta. Y se adapta para ofrecer regulación. Y la regulación nos va a servir para acceder más plenamente a la experiencia, no meramente para que la experiencia esté calmada y tranquila o para que la experiencia esté, en los casos de hiperactivación, o para que la experiencia esté más en tono en los casos de hipoactivación. Queremos además poder no solamente estar en el marco de la ventana de tolerancia, sino poder crear significado, poder expresar, poder comunicarse desde ese lugar. Y esto es lo que forma el núcleo de la alianza terapéutica, por más que, desde luego, la alianza terapéutica la entendamos en el modelo clásico tripartito de Bordin, de un vínculo seguro, un acuerdo en los fines y un acuerdo en los métodos. Esto nos lleva a una noción de alianza terapéutica como un trabajo de coexploración de la experiencia. Por tanto, la principal contribución de la teoría del apego a los modelos clínicos en general es la aclaración de qué mecanismos diádicos no conscientes están mediando en una alianza terapéutica positiva que permite a las personas explorar su experiencia e implicarse en ejercicios y prácticas vivenciales o en momentos relacionales de alta intensidad que transforman las memorias emocionales que están relacionadas con las heridas transdiagnósticas. Por eso, explorar la experiencia, regulando el afecto y desarrollando capacidades de autocomunicación y comunicación con el otro es un proceso transdiagnóstico en el camino de entrar en contacto con las heridas emocionales y transformarlas, no meramente aplacarlas. Así que tiene que ver con una alianza terapéutica positiva entre el paciente y un terapeuta empático. ¿Qué hacen estos terapeutas empáticos? ¿Cuándo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues vamos a ver que la interacción terapéutica activa modelos de funcionamiento internos de la relación de apego, es decir, activa las memorias emocionales responsables del dolor emocional y de las heridas y, por tanto, las dimensiones transdiagnósticas generales. Son inconscientes y codifican las respuestas de regulación afectiva con las que cuenta la persona. Es decir, podrían codificar la rumia de la que hablaba antes. Sin embargo, os recuerdo que la rumia la consideraba un proceso transdiagnóstico muy secundario o terciario a otros que ha habido antes y que no solamente ha habido otros, como por ejemplo la autocrítica, sino que son respuestas que la persona se da a sí misma en ausencia de un otro que regule en ese instante. Y esto nos lleva al momento presente en la sesión de terapia, al instante, a la fracción de segundo en la que están pasando las cosas y cómo un terapeuta responde, no solamente regulando el afecto, sino creando una interacción que permite lo que luego vamos a entender más claramente como crecimiento emocional o autoconocimiento.
Cuando la seguridad emocional, que es resultado del cuidado y de la regulación afectiva, no está en el otro, ni tampoco está en el ambiente, y peor aún, cuando el peligro o la ausencia de esta seguridad emocional se deben al otro o al ambiente, entonces ¿de quién dependen? Dependen solo de mí. Lo que ocurre es que el adulto que vemos en terapia normalmente no es ese que tenemos ahí, sino de otro que está dentro, que es el que se tiene que ocupar de hacer las cosas. Y es el que va a hacer estos procesos transdiagnósticos de los que os he hablado antes. La clave va a estar más bien en la similitud de los mecanismos de interacción que se dan en la relación de apego entre un cuidador y su bebé y en la relación terapéutica entre un terapeuta y el paciente. Y esto implica el intercambio de emociones entre ambos y también el intercambio de emociones entre hemisferios. Es decir, tanto el cuidador y el bebé como el terapeuta y el paciente en realidad van a ser eficaces en la medida en que puedan comunicarse de hemisferio cerebral derecho a hemisferio cerebral izquierdo. De cerebro izquierdo a repito, de cerebro derecho a cerebro derecho. Esta es la idea. Las características parentales de un cuidador intuitivo y psicobiológicamente sintonizado propias del desarrollo emocional que genera un niño seguro son análogas a las de un clínico, un terapeuta eficaz que tiene sintonizado su hemisferio cerebral derecho con el cerebro derecho del paciente. Y esto tiene una implicación directa sobre cómo manejamos las respuestas empáticas y no solamente las técnicas terapéuticas. Así que partimos de la tesis de que para que una alianza terapéutica se cree en este nivel, el terapeuta debe vivirse a sí mismo, a sí misma, en un estado de sintonía vitalizadora con el paciente. Es decir, no podemos tener terapeutas muermos, ni terapeutas mecánicos, ni terapeutas intelectualizadores, y tampoco terapeutas llorones simplemente. Los crescendos y decrescendos del estado afectivo del terapeuta, que estaría en la T, puesto ahí, deben ser parejos y en resonancia con los estados análogos del paciente, que, por otro lado, son inconscientes. Los nuestros pueden estar medianamente automatizados, pero no pueden ser inconscientes, tienen que ser deliberados. Así que los procesos empáticos entre la madre intuitiva y sintonizada y su bebé, que dan lugar a secuencias de sincronía afectiva, y también a procesos de interrupción o de error y de reparación entre la madre y el bebé, son completamente no verbales. Aunque se estén diciendo cosas, pero no están hablando de lo que pasa. Y la resonancia de la madre no se da tanto con los estados mentales cognitivos del bebé, sino con los estados mentales de tipo afectivo-corporales, con sus estados psicobiológicos. Y en paralelo, el terapeuta empático e intuitivo sintoniza psicobiológicamente con los estados afectivos cambiantes del paciente y resuena con ellos, co-creando con él una alianza terapéutica que se basa en ¿qué? En la exploración de la experiencia actual. Es verdad que puede ser la exploración de la experiencia pasada, pero preferiblemente la experiencia pasada o bien revivida, recreada, invocada, evocada en diferentes grados según lo que pueda tolerar la persona. Y es una alianza y una exploración en la que el clínico puede actuar como un regulador de los estados emocionales del paciente momento a momento. Y a partir de aquí surgen diferentes posibilidades técnicas para ofrecer una experiencia emocional correctora, bien sea en el nivel microprocesual de la empatía o en un nivel más macro dentro de una técnica terapéutica, cada uno la que maneje mejor. Por tanto, el hemisferio cortical derecho es dominante para la percepción de los estados emocionales de los demás y lo hace mediante una serie de mecanismos situados en la zona posterior derecha que están involucrados en la percepción de expresiones no verbales que están integradas sobre todo en estímulos faciales, rostro y estímulos prosódicos. De nuevo, esto nos lleva a que el desarrollo emocional en el marco terapéutico requiere un terapeuta que a veces sea tierno, a veces sea firme, a veces sea estimulante de la exploración, a veces sea un emulador o un reflejo de los estados del otro, pero que no sea monocorde, igual que no debe ser monotemático, pero sobre todo que no sea monocorde. Y este hemisferio es dominante para las expresiones
y para las experiencias emocionales subjetivas, de tal manera que esto nos lleva a renunciar a discutir con el paciente la objetividad de nada, sino más bien a ofrecer un estado de corregulación en el que entonces el paciente puede pensar más claramente. Redefiniendo la intersubjetividad, sería la transferencia de afecto interactiva entre los hemisferios cerebrales derechos de los miembros de una díada. La díada madre-infante, pero también la de paciente-terapeuta, los miembros de una pareja o la persona A y la persona B, siempre que estén en una situación emocionalmente comprometida. Por ejemplo, a veces la relación profesor-alumno, la relación médico-paciente, etcétera. O incluso la relación entre un bombero y una persona atrapada en un accidente. Según los estudios del grupo de Damasio, reconocer emociones a partir de expresiones faciales presentadas visualmente requiere el empleo de la corteza somatosensorial derecha, que es usada para generar representaciones de lo que vemos, estimulando internamente cómo se sentiría uno mismo al mostrar cierta expresión facial. Bueno, lo que han hecho es poner de relieve cuál es la mecánica neuropsicológica de la empatía, además de lo que aporten las neuronas espejo. Bueno, pues esto es lo que ha fallado en las experiencias relacionales de nuestros pacientes en diferentes grados y esto es lo que tenemos que ser capaces de generar nosotros. ¿Por qué? Primero porque produce regulación, pero segundo porque produce incremento de la autoconsciencia y porque produce, por tanto, un desarrollo psicológico que es de un subtipo, que es el desarrollo emocional. Es un desarrollo emocional que vamos a redefinir como una forma de autoconocimiento emocional. Os voy a poner aquí una explicación sencilla de esta idea de autoconocimiento, tal y como la presentan Willy Kramer y Antonio Pascual Leone, que diría lo siguiente. La verdad es que no se tendría que ver donde pone reflexionar, pero se me ha olvidado quitarlo, y vamos a ir poco a poco. Ante una experiencia, que es lo primero que pone a la izquierda de la pantalla, EXP. Ante una experiencia, una persona podría atender o no atender, atender o no atender. Entonces, el desarrollo emocional implica desarrollar la capacidad de atender a la experiencia. Normalmente con la ayuda de alguien que me calma y guía mi atención hacia eso. ¿Qué ocurre en tu cuerpo en este momento? O algo menos directo y confrontador. Me pregunto qué ocurre en el cuerpo de Ciro en este momento. Luego el paciente puede aceptar o no aceptar la experiencia. Y las experiencias a veces no se aceptan por lo temibles que son en sí mismas o por lo temible que se me hace el sentir. Entonces puede ser que yo me retire, con lo cual necesito un cuidador, un terapeuta que valide mi necesidad de retirarme, pero que también me invite a aceptar o me modele en este proceso de aceptar. Y luego ya, una vez acepto, puede ser que tenga la capacidad de acceder, por ejemplo, a través de focusing o a través de determinados estados en los procesos de MDR, etcétera, puedo acceder a la experiencia como tal, que es una experiencia emocional. Y esa emoción, que cuando es accedida, sentida, representada en la consciencia, articulada en el lenguaje, me aporta una información adaptativa, una información para resolver problemas que me resulta vital en el segundo a segundo. Fijaros, todo esto ocurre segundo a segundo cuando una persona tiene atasco o dificultad y requiere que haya otro al lado que le ayude a hacer este proceso. Y cuando la información adaptativa ya está disponible, como por ejemplo, me siento muy triste porque todos me han abandonado, surge la posibilidad de preguntarme qué necesito. Y eso implica reflexionar. Necesito la presencia de alguien que me diga, quédate, por ejemplo. O de alguien que me diga, hola, estoy aquí contigo. Expresar esto es enternecedor. Las personas nos rompemos ahí y lloramos de manera natural. Y esto es una forma de cambio emocional positivo cuando estamos hablando de una emoción primaria adaptativa a la que hemos conseguido acceder, o de una emoción primaria en general, y supone una integración psicológica. Es decir, estamos conociéndonos en el marco de una relación y no solamente sabiendo cosas de nosotros. Es un acto dinámico en movimiento y, si os fijáis, es una forma de existir, de ser ahí. Es un proceso existencial. Claro, esto a lo largo del flujo de experiencia se puede producir también en otro momento
Bueno, y se me olvidaba que obviamente uno da una respuesta cuando tiene esta información adaptativa. Así que esto se puede dar en distintos momentos. Acceder a la experiencia, tener una emoción, poder obtener la información relevante, reflexionar, dar una respuesta y así sucesivamente. Pero hay veces en que esto no es posible. La experiencia puede perderse. La experiencia potencialmente perdida es aquella que no es atendida, aquella que no es aceptada, aquella a la que no se accede, aquella sobre la que no se reflexiona, como veis en distintos momentos. O aquella que se atiende, se accede, se acepta, se accede, se reflexiona, pero luego se ve paralizada en cuanto a la respuesta que se da al ambiente desde ella. Bueno, poder fluir en esta forma de autoconocimiento implica resolver problemas de identidad porque aporta a las personas conciencia sobre sus necesidades subyacentes en la conducta. Y también implica una guía para defender su identidad en el contexto social. Yo soy yo y necesito y quiero y siento y, por tanto, a veces hasta opino o hago o dejo de hacer. Y también en las relaciones interpersonales supone una regulación y una apertura a todas las emociones que están relacionadas con el apego y que van a traducirse en sentimientos de tristeza o conexión, o de vergüenza versus orgullo, o de miedo versus seguridad. Cuando una persona puede estar en este proceso de autoconocimiento, puede ser más auténtica y vivir las relaciones interpersonales y de intimidad de una manera más satisfactoria. Y por último, poder funcionar así ofrece capacidad de adaptación desde la autonomía porque podemos acceder a la información de las emociones que nos dicen qué necesito de mí mismo, qué necesito de los demás, y eso me ofrece oportunidades de mayor precisión en el funcionamiento social. Por ejemplo, frente a la posibilidad de utilizar una conducta sexualizada como manera de generar vinculación, puede ser que yo sea capaz de pedir afecto de alguien que es seguro sin tener que entregarme yo como ofrenda. Así que el desarrollo emocional, para concluir, implica el acceso seguro a la experiencia en una dinámica de autoconocimiento continua y relacional. Hasta aquí la parte teórica. Vamos a proceder a revisar esto en una sesión de terapia, pero antes me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta o quiere alguien hacer alguna observación, y podéis hacerlo, supongo que si tenéis opción de viva voz, y si no, a través del chat. La verdad es que el título podría haber sido el desarrollo emocional como cosa muy importante, pero he preferido situarlo dentro del marco transdiagnóstico para reivindicarlo como una de las dimensiones terapéuticas que es necesario abordar, y que los terapeutas formados en apego y trauma deben ser capaces de entender y revisar en la dinámica de sus casos y sobre todo en su capacidad de resonancia afectiva con el otro. Segundo a segundo, a ser posible. Muy bien, pues en vista de que no tenemos preguntas ahora mismo, voy a compartir. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir viendo el vídeo y en algunos momentos lo detendré para hacer algunos comentarios al hilo de las cosas que hemos visto. Bueno, estos vídeos de demostración, voy a asegurarme de que se comparte el sonido. Yo creo que no va a haber problemas. Compartir sonido. Estos vídeos de demostración de la APA tienen su lado bueno y su lado malo. El lado bueno es que podemos ver ejecuciones reales. El lado no tan bueno es que suelen ser de un formato de una sesión, de 3 sesiones, algunos de 5 sesiones, en los que los terapeutas que están demostrando su enfoque, pues a veces se tienen que dar un poco de prisa
para que pueda hacerse visible. Y en cierto sentido puede perder algo de naturalidad en algún momento o alguien le puede dar la sensación de que la sesión va muy deprisa, pero es un asunto de las circunstancias. Vamos a ver qué pasa aquí. Audrey es la persona que tenéis en vuestra pantalla a la izquierda y Sandra Paivio, la terapeuta, y vamos a ver qué hacen. Hi, Adriana. Hello. So I'm delighted to see you here. I'm really glad you were willing to participate in this. You said you haven't had any therapy before ever, so this is going to be a brand new learning experience for you. Oh, thank you for having me. Oh. Yes, it's definitely out of my comfort zone. Okay, well, hopefully you will feel comfortable within the next few minutes. So I'll just give you a little bit of information about what this is all about. Lo que voy a hacer ahora es, después de haber hecho un poquito de conexión sobre asuntos sociales básicos que pueden situarnos en un nivel básico, en un nivel elemental de cercanía, ahora va a darle, y que podría ser hecha más bien en una dinámica que combina comunicación hemisferio izquierdo con un poquito de derecho, ahora le va a dar información del izquierdo al izquierdo, pero esto es un elemento contractual. So this type of therapy is designed to help people come to terms with experiences of childhood abuse, neglect, whether it's sexual, physical, emotional, or neglect. And the way we do it is help people get in touch with the feelings associated with those experiences. So lots of painful feelings and memories of childhood, and it's not easy to do that, but there's lots of evidence to suggest that that is the way to heal from those experiences. So does that make sense to you? Mm-hmm. Claro, esta pregunta de si tiene sentido para ti, fijaros que no es simplemente estás de acuerdo, aceptas este modo de trabajar, sino que aquí ya la terapeuta va buscando otra manera de estar en contacto con el paciente que, aún partiendo de la información contractual para una alianza justa, le invita a una interacción que es consigo misma, de la paciente consigo misma, para ver si eso tiene sentido para ella. Si tiene algún tipo de lógica interna y por tanto la derivada es que le parezca bien. Aún así, no estamos seguros de que aunque la paciente diga que sí, eso sea un sí, porque no estamos seguros de cómo es la capacidad que tiene la paciente de conocerse a sí misma. Es decir, de hacer ese ciclo que os decía antes de acceso a la experiencia, atención, simbolización, reflexión, etc. Yes. How so? Can you tell me how you resonate with that in terms of feeling? Well, Y entonces la terapeuta insiste en moverse en esta dirección, no se conforma con el sí. actually, I was interested because it's actually the opposite of what I generally do. Okay. And I do, practically speaking, understand that expressing emotions helps. But just the way that I am, I kind of just close that off. Yeah. I do the opposite. Okay. Lo que nos cuenta Audrey es que lo que ella hace es privarse del autoconocimiento emocional, no solamente quizá porque sea demasiado doloroso y tenga que regularse así, sino porque, y que probablemente es así, sino porque probablemente no ha desarrollado un aspecto de su yo, que sería el yo acogedor, el yo apreciativo, el yo que atiende, el yo que hace ese ejercicio de autoconocimiento. Y ese es un desarrollo, no es una mera habilidad, es una especie de desarrollo que tiene que ver con competencias, habilidades, pero que en el fondo es una función psicológica de relación con uno mismo. So that's why I'm here, to see if Okay. I can somehow break through that barrier that I've kind of imposed on myself. So that's something that you say you've imposed on yourself, that you, for what? Lo que hace la terapeuta al plantear aquí este reflejo de, o sea, que quizás una cosa que te has impuesto a ti misma, es un reflejo que está trayendo a la posición de figura una manera de relacionarse de la persona consigo misma, que es imponerse, bloquear lo emocional. Y no le está haciendo un análisis, simplemente es como si lo subrayara al reflejarlo. Y estaría incidiendo en una de las variables transdiagnósticas de tipo procesos. Un proceso transdiagnóstico es imponerme a mí mismo
el bloquear lo emocional. Why have you done that? Are you aware of? I think it's protection. Yeah. Emotions was always used as, I don't know, I guess being from a young child, my family tended to lead with emotion, think later, no matter what the consequences were. Okay. And I'm very sensitive, so of course when you're sensitive to things, you kind of just put it back to protect yourself. Entonces, la paciente muestra un aparente autoconocimiento. Tiene toda su teoría de lo que se hacía en las emociones con su familia, que en su familia las utilizaban en cierta forma de manipulación para dirigir con las emociones, sabe lo frágil que le puede poner, etcétera, cómo utiliza la interrupción emocional para protegerse de eso. Aparentaría autoconocimiento, pero no es autoconocimiento emocional propiamente, es un autoconocimiento sobre lo que suelo hacer con las emociones, no implica un acceso a mi mundo emocional. From that, especially from people who are a little careless, well, in my mind, careless with that. So it sounds like for you and your family, emotions were negative, Yes. hurtful, violent. What? So they Yes. weren't nice, and it's best to keep away if you can. Yes. Es una validación. Yes. I was always the calm one. I was always the, my mom always said, you're always the, the quiet one, Okay. in the midst of the storm, per se. That's what she used to say. But you didn't know what was going on inside? Is I it? think she was afraid to deal with it too, because of Okay. what she was dealing with. Y de nuevo muestra cierto conocimiento de que la madre tenía miedo a enfrentarse a ella misma y por eso se convertía en la primera minimizadora de las emociones, pero esto no es igual a vivencia o autoconocimiento en tiempo real del mundo emocional. Wow. I'm from a previous marriage that my mom had. I still have relations with my father, my mother, but it was very violent in the beginning of that relationship, and the culture kind of just accepted that. What kind of violence was there? Physical, Against you? against her. Against your mom? Okay. Yes, she shielded me from that. Okay. But you watched your mom being Yes. beaten up? Unfortunately, I don't know if it's fortunate or fortunate, but a lot of my memory was blocked off. Like Entonces aquí hay un equilibrio entre que la terapeuta está reflejando y subrayando cómo hay memorias de violencia, la madre golpeada, etcétera, y ella no solamente le cuenta que se da cuenta de que su autoprotección había bloqueado o eliminado esos recuerdos, sino que en cierto modo entra en acción para cortar a la terapeuta y no avanzar literalmente en el acceso a esas experiencias emocionales, lo cual es normal en cualquier persona y más en un contexto de trauma como es este en el que están trabajando. shut off. So I'm kind of notorious for not having a very good memory in my family, Okay. because especially that time. Okay. So I don't know what it's called, selective amnesia or whatever, but I do have flashbacks. You too? Okay. Yeah, I have flashbacks, so it gives me some inkling of what occurred. When I hear it happen to someone else, it's almost raw, like that anger, Okay. that hurt. So you feeling angry. Fijaros que cuando oye que otras personas cuentan sobre esto, ella se siente enfadada, rabiosa, y vamos a ver qué hace la terapeuta en el instante con eso. And hurt at violence being perpetrated at another. Yes. Okay. Entonces refleja y recoge, de momento es suficiente, para que no se escape, para que no se pierda, para no hacer lo mismo que hacía la madre, digamos, pero tampoco es que entre de cabeza. Yes, even if it's outside of my own family. Okay. So yeah, it was almost a cultural thing. Men used to beat their wives, but that's what it did. They used to sleep around. Right. There's drugs, there's alcohol, Right. there's other women. And Very toxic environment for you. yeah, for a little one. Yeah. And Y lo que introduce aquí en el reflejo de la terapeuta es una pequeña adición. Ha descrito ella un ambiente de violencia, de maltrato a la mujer, etcétera, de alcohol, mal uso, etcétera. Y ella dice un ambiente muy tóxico para ti. La palabra tóxico hace referencia a que algo de fuera entra dentro de mí y me hace daño. Entonces no se limita a decir ajá, sino que refleja cómo había una interacción entre ese ambiente y la persona.
La idea es ir creando un foco en la experiencia interna. I used to say it's a machismo. Machismo es un concepto y probablemente es súper relevante y súper importante, pero en este momento, en la experiencia terapéutica, no es si eso era machismo simplemente, sino cuál era mi sentimiento reactivo frente a las conductas de ese machismo. That was it was just a machismo. That was just the way it was. Yeah. And so that's why my mom left the relationship, was she didn't want that for me. So she left, she divorced my father at 4 or 5. And she was able to protect me from that, I think, in that I was never physically abused or anything like that. But with the divorce, that's when the emotional stuff happened with my father. So just saying very nasty things This is your father saying things to to you. me. Yeah. So what kind of things would he say? Y aquí, como estamos en una sesión que tenemos que hacerlo todo el tratamiento en una, pues ¿no? De momento la terapeuta dice, ¿qué tipo de cosas te decía tu padre? Fijaros que, ¿para qué sirve decir qué tipo de cosas te decía? Para estimular la memoria emocional. El ir a lo concreto, en el pasar del concepto de insultos o me decía de cosas hirientes o desagradables, a poder empezar a estimular las estructuras de memoria que van a tener que ser atendidas en ese proceso de autoconocimiento emocional que va a dar lugar a alguna forma de crecimiento o de desarrollo emocional como capacidad de autorregulación, autoconsciencia, autoexpresión y relación con el mundo desde mis sentimientos más primarios. About wouldn't it be wonderful if he would just kill my family? Oh, And boy. one time he did try to run over my mom with me in the car. Oh, wow. So it was just, those kind of things that, and So really threatening you with fear. yes. Y entonces lo que hace ahora la terapeuta es tomar un poquito de distancia hacia afuera desde la escena en la que le llevaban en el coche a toda velocidad y persiguiendo a la madre, etcétera, y toma un poquito de distancia en una conceptualización sobre la experiencia emocional. Entramos, ese sería un momento de reflexión. Entonces te intimidaba realmente con el miedo. No pierde la tonalidad afectiva en lo que dice, no adopta una especie de tono analítico mecánico, pero sí que se pasa un momento a un instante de conceptualización para darle algo de margen a la paciente. Y a la vez ir integrando narrativamente esas experiencias en un relato. Very Yeah. much. Terrifying you. Yeah. Yeah. And he knew, I don't know what he was. La paciente sigue todavía en un modo externo, narrativo, de lo que pasó, quizá con alguna incursión en el modo interno en que aparecen los sentimientos, pero no los está sintiendo, ¿veis? Entonces la terapeuta está llevando el tono hacia abajo, normalmente. Doing, but I would come home and from my visits and just be sick and vomit and I wouldn't talk at all and stuff like that. So You were traumatized, it sounds like. yeah, I very- don't remember, so I figured that's what That's a happened. part of trauma, so often is Yeah. memory gaps. Yeah, that's the way. Esto sería un momento psicoeducativo para poder generar un suelo sobre el que trabajar después. Si estabas traumatizada, lo que suele pasar con las memorias, etcétera. People cope is shut these things out. Yeah, and my parents tried. My mom Y además es validador de su intento de autoprotección. married a wonderful man who's my dad now. Raised me since I was 4. But the way that he dealt with it was just by ignoring it and trying to, what he likes to say, brainwash, to try to forget those. Pues fijaros, este otro personaje que entra en su vida, la nueva pareja del padre, un modelo de hombre diferente, más positivo, más saludable, intentaba obviar todo lo malo que había pasado y le hacía esa especie de lavado de cerebro para, dicho entre comillas, ¿no? para potenciar lo bueno. Sin embargo, ella lo que está diciendo es, todo eso estaba en mí y yo necesitaba hacer algo con esas memorias. Pero, de algún modo, sistemáticamente la interacción diádica no era una interacción de, por lo menos no era de daño, pero no era de validación emocional, de profundización y de sostén emocional y de ayuda a la simbolización y la articulación narrativa de esa experiencia traumática. I see. Memories, like, don't think about it, didn't happen. Okay. You're here, you're safe. That kind of thing. Probablemente ese padre, a su vez, más allá de sus habilidades, podríamos entender, ese padre adoptivo, podríamos entender que también no solamente no ofrecía una interacción en la zona de desarrollo próximo responsiva en el manejo de la experiencia emocional dolorosa, sino que es posible
que su enfriamiento de lo emocional, el intento de que la niña olvide, sea también una forma que él tiene de tratar las emociones y las memorias que el trauma de la hija evoca en él. No lo sabemos seguro, no lo podemos saber, pero no simplemente es la fobia a lo emocional porque no sé qué hacer con ello, sino que es posible que se esté activando el trauma del adulto a través del trauma de este niño, de esta niña. So it was very two extremes. It was too much and then nothing, Okay. kind of a thing. Okay. So it sounds like you've still got a lot of those memories buried up inside of you, and they intrude at moments. And I'm getting married this year, Okay. and all those feelings are coming back because now I'm getting married and Entonces ahora se enfrenta a una situación que es que se va a casar y toda esta memoria traumática está viniendo a ella por su propia cuenta. Dice, "No, voy a estar casada, voy a ser yo la que está en relación con un hombre en soledad", which said if I have a decent relationship with my father now. y se da la circunstancia que tiene una buena relación con aquel padre maltratador de la infancia y vamos a ver qué es lo que le ocurre. But all those feelings are coming back because, the whole marriage, who's going to walk you down the aisle? Who are you going to do this? Who deserves this? The tit for tat. So what Kind of feelings thing. can you tell me are you going through? Your Just a lot of anger. Entonces la terapeuta le pregunta por los sentimientos concretos, más allá de lo conceptual. Vamos a ver qué tal lo hace, qué tal capacidad de autoconocimiento presenta Audrey en estos momentos. Dice ahora mucha indignación. anger. Okay. Because people don't understand why I'm making the decisions I'm making. Okay. In regards, I'm going away for my wedding. I'm not having a big thing. I'm walking myself down the aisle. Okay. And people just like, well, he's your father. That's his right. Or I'm your mom. I should do this. And they feel entitled. And So you're angry that they don't get it. Why you're Entonces parece ser que hay un afecto reactivo a que todo el mundo está opinando sobre lo que ella hace y entonces la terapeuta le ayuda a clarificar la emoción. Estás enfadada, rabiosa con que ellos no entiendan por qué estás tomando estas decisiones. making these decisions. Why it's Fijaros, el tono de la terapeuta no es mecánico, es como parte de la indignación compartida, pero no más indignación que la propia indignación de la paciente. important for you to distance yourself from Yeah. them. it's the whole putting it's me above you. Okay, this is my wedding. This is my life. ¿Ves cómo la terapeuta evoca el enfado, lo afirma, no le dice estás enfadada, que sería conceptual, sino que el ajuste diádico de hemisferio derecho es que la terapeuta dice es mi boda, es mi vida, y esto a ella le afecta porque le saca esa sonrisa, porque siente, digamos, en la acción externa está viendo reflejada la tendencia a la acción y la necesidad de autoafirmación que ella tendría. Que no sé qué tal la está generando. Yes. And 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 they're it's going to go saying, my way. I'm trying to do that Yes. as tactfully as I can. Okay. Because I do want to maintain the relationship. And my father has gotten better with his words, and he doesn't have the temper, he doesn't have the venom anymore. He's remarried, has another Okay. child. Okay. Esto es confuso, el padre se ha reportado, se ha reformado, ha creado otra nueva relación y se ha tranquilizado, pero eso no quiere decir que no se activen las memorias emocionales de Audrey. So I think that tempered off Okay. his anger. Okay. So he's changed, but you're left with the scars. Y ese es un momento de recapitulación que hace ella. Entonces él ha cambiado, pero a ti te ha dejado con esas cicatrices In a way. And the burden. And the burden. y la carga. Yeah, so tell me more about that. ¿Qué es la carga? La carga es todo el estado emocional no resuelto de la niña. That burden that you're left with. I don't know how to explain it per se. It's With the whole, I deserve this, I deserve that. I really want to say, no, you don't. But it's family, Y empieza a afectarse un poco más emocionalmente. and things like that. And he's gotten better and all that okay. stuff. So the burden of having to deal with him and his Well, yeah, just the
imposing things on you, or It's really hard to say because I think I've become well adjusted to what happened. I mean, I think this is all springing up now because of the entitlement people feel and putting themselves and their feelings before mine. I think that's where Este es el drama familiar actual, o la pequeña discusión sobre quién opina sobre la boda, quién no opina, pero ella está viviendo un silenciamiento, un acto de poder de los otros sobre ella, pero no parece lo más esencial, a ver a dónde nos lleva. La terapeuta ahora mismo decide escuchar, pasar a un segundo plano, de escuchar a ver cómo despliega este relato, que es un relato todavía externo. Es actual, pero no es del trauma. it's coming back up okay. again. So this is what's bothering you the most right now, is this other people's sense of entitlement and them coming before you, just like it was Back then. when you were Y rescata esta sensación de que otros tienen derecho sobre ella, como ocurrió cuando era pequeña. a girl, yeah, where their shit Pero no es tanto, no se trata de hacer una interpretación o una lectura de patrones, que eso sería de hemisferio izquierdo de izquierdo, sino que realmente está resonando con eso. Ajá, o sea, es eso, ya. Estamos uniendo los puntos. was all dumped on you, and And I just had to accept it. and you because- just had to, yeah, powerless, powerless little kid. Yeah, I Y used ahora to esto es have un the reflejo courage evocador, sin poder, impotente, una niña impotente. Estos reflejos evocadores van a activar un poquito la memoria emocional y ya empieza a traer un recuerdo, que es que solía tener sueños o pesadillas recurrentes. It's like it was every night. I still remember them. This is one of the dreams I remember. I'd be ice skating with my mom, and there's a shark under the ice, and the shark would come up and eat her up. Oh. And It's scary just thinking about it now, yeah. so, and more stuff, but I'm going to stop because I don't want to cry. Like, Fijaros que no se ha centrado en la interpretación del sueño, por ejemplo, sino que ha resonado emocionalmente como eso era asustaba verdaderamente. Y entonces, al conectar con la niña asustada, empiezan a venir las lágrimas en Audrey. Y aparece una ocasión para ver qué hace con ello, ¿no? Dice, no te gusta llorar, pero tienes you have lots to cry about, eh? And lots mucho acerca de lo que of llorar. old hurts Es un momento de legitimación del dolor. that you've kept inside. Yeah. And I don't like to cry. It gives me a headache. Just say that right. It gives me a headache. I don't. No le gusta llorar porque le da dolor de cabeza. Lo que pasa es que no es llorar lo que le da dolor de cabeza, sino intentar interrumpir las emociones que tienen que ver con esas lágrimas. Like it. You know what the headache is? The headache is from squeezing it back. That could be it. Yeah. Yes. Yes. My fiance, we've been together for 4 years, and he's like, I've only cried once in front of him. That was this December because of the whole wedding and making decisions that I had to make. So he's like, well, it's about time. Is that what he said? Yeah, he said it's about time. He's my opposite. I'm very controlled, And he's emotional. and he's very emotional. Oh, well, I joke with him that he's the woman in the relationship. well, kind that's of a nice thing. that you have that. Nice that you have that balance Yeah. in your relationship, yeah, and that he accepts your. Sounds like, were you to express your feelings, he would definitely be accepting of them. Yeah. Yeah. So, tell me more about what you would hope to get out of this time together. What would be meaningful? What are the things Este es otro pequeño momento de that would be negociación the de la most- alianza, a ver cómo vamos a aprovechar este tiempo. most important to talk about? And this was actually the hardest thing. I had to figure it out, and I'm actually not too sure. I do know that I'm very controlled, and I think that I am hurting myself in a way by being too controlled. Okay. So you're stuffing a lot of stuff inside? Yeah, and I would love to just let it go instead of just, I feel like I'm always, is it acceptance or is it just stuffing it under the rug? I'm not clear on that. Like I said, I never had therapy before. I never really discussed the fact that, you know, again, is it acceptance or is it just being bottled up again, being buried? Okay, so do I not express these things, or is my control around the fact that this is healthy and I've accepted all these things and I really have nothing to spill over? Or is it more that I'm over-controlled and bottling things up, as you said, and you're not clear?
Yeah, I'm What- not sure. You're not sure what that is. Mm. Do you have a guess? No. You don't think? Because it's in my family is, I like to say I'm fortunate to have two fathers. And one would say, you need to let that emotion go, just let it go. And the other would be like, is it necessary? So you're okay, why are you bringing up an old dead dog kind of thing? So that's where it's, I don't know, I'm kind of on So- the fence. I guess when you were talking about your childhood there and all the unfairness of having all this stuff dumped on you and having no control over it, what were you were feeling? That evoked something in you, and that ¿Qué estaba Tell me sintiendo what en that ese evoked, momento? if Vamos you a ver. get back there. It's like Cuando algo era tan injusto. not fair. Makes me angry, It's all of the above. It's disappointment, disappointed. it's anger, Okay. it's sadness, it's all the There's above. so many feelings, and it sounds like you haven't had a chance to really express them. I Yeah, think in a very controlled in a controlled way. Again, I like Yeah. that whole word. Fijaros, la expresión de los sentimientos de una manera muy controlada, en realidad no es la expresión de los sentimientos, es contar los sentimientos, porque estamos inhibiendo la activación fisiológica, la activación del cuerpo, la activación del sistema nervioso autónomo, la activación de todo lo que constituye la experiencia tal cual es. Por lo tanto, la experiencia no cambia, ni se produce una verdadera sensación de alivio. Control kind of thing. But Yeah. yeah, and I guess a very unbiased setting, I think. I think that's what I haven't had. Everyone Sure, was pretty, sure. human nature. Yeah, sure. So you haven't had the opportunity to express in a kind of a safe and unbiased way, yeah. So of those feelings, what's the most important to you at this No se puede trabajar con varios sentimientos a la vez, así que le invito a seleccionar uno. moment when you think about your childhood and think of an event, a particular event that Yeah, I don't know. Stands out in your when I memory. picture myself as a young girl, it's obviously a separate person from who I am now. It's Yeah. almost like just a little girl in a dungeon. Like it's just in a dungeon. Y aparece una metáfora, That's- esto es una buena señal, de ver a la niña como la niña en un calabozo, en una mazmorra. Y la terapeuta le invita a imaginarla triste, la empieza a evocar. It's a very sad image. Y ella se toca el ojo, no sé si lo habéis visto, ahí está la lágrima pidiendo salir. A little girl in a dungeon. there's worse. There are worse, but Yeah. but it's still not a way you want your little girl to be raised and to experience life from a dungeon. Can you speak from what it was like for you? I know it's hard. You're trying to hold it back. Y está validando y poniendo en consciencia a la vez, sin desafiar lo que está tratando de hacer con la emoción, y a la vez preguntando si quiere hacer otra cosa distinta. But if you can, just try and get in touch with that little Adrienne in the dungeon. What's she feeling like? What does she need? Feeling lonely, I don't know, helpless. You said it before. helpless. Yeah. Feeling totally helpless, just shut out and helpless and alone. Yeah, sorry, I don't like crying. I know you don't. It's hard to cry. These are hard things to remember, very hard things to remember for anyone. Yeah. So how are you finding yourself trying to control it? How do you Volvemos aquí al presente, a contactar con la persona, con lo que está haciendo a la vez, que está frenando el autoconocimiento. Entonces, estos momentos de intentar darse cuenta de lo que estoy haciendo en lugar de simplemente hacerlo, la parte de evitar el acting o el acting interno, o a veces el acting en la relación, estos son momentos que permiten un desarrollo emocional, porque la persona puede conocer lo que siente y lo que hace con lo que siente. control these? Just by Just En un marco de seguridad y conexión, claro.
And with the whole control thing, I don't know. It just like you're good, you're fine, it's all You're right. good, okay, you're good, you're fine. And it's not important, or don't go there. But it is important. Okay? This is who you are, part of who you are. Eso es parte de quién eres. Es un momento de fragilidad y de vulnerabilidad. Entonces, para poder dar un paso más hay que poder detenerse ahí. You're sad thinking about it. It's okay. You can let yourself cry. It's a weird thing to Y be un permiso para las lágrimas. doing it here, but there's nothing wrong with it. It's an appropriate. Fijaros que muchas veces en el entrenamiento que yo he observado que llevan muchas personas es el momento en que dicen tiene que ser muy duro lo de esa niña. Tiene que ser muy duro, suena bien, la verdad es que es cercano, pero un permiso para las lágrimas. Está bien llorar, es psicoeducativo por una parte, pero a la vez es un adulto que entra en la sala en acción para permitir las lágrimas. Y muy sintonizado, evocador, son unas pocas lágrimas de esa niña pequeña. Ese tono de voz, esa es la prosodia que os decía antes, están acompañando a la niña. A lot of tears for that little girl. Yeah, she just missed out on a lot. Crappy. Very, very crappy. I know. It's I had to hold it together. You got to hold it together. Yeah, I'd like you to just let it come because this is your truth. Le da un soporte narrativo, esta es tu verdad. How sad she was and how sad you still are for her. Missed out on a lot of... E introduce un elemento relacional interno, no solamente es que la niña estaba triste, sino que tú estás triste por ella, porque está perdiéndose un montón de cosas buenas. A lot of good stuff. What did you miss the most, do you think? Y la pregunta por lo que lo que más se echa de menos o lo que más se perdió o lo que más falta es una pregunta en el fondo por la necesidad, que trae un nuevo movimiento a la emoción de tristeza. I think, those happy childhood memories that people talk about. You missed out on that. Los recuerdos emocionales felices de la infancia de los que la gente habla. Yeah. Yeah, children are supposed to be happy and carefree and have all kinds of happy memories. That's really, you got gypped. Yeah. But my mom and dad, they tried. They tried, I know, and I can see. Entonces dice, fuiste engañada, fuiste robada. Dice, pero mi madre y mi padre lo intentaron. Eso es un intento. Algunos lo pueden leer como de preservación del vínculo de apego. En general es un intento de regulación en el instante para que duela menos. Pero la terapeuta sigue presente cerca del dolor para que no se vaya de él. Your strength is understanding where they're coming from, but it doesn't change. Y valida la respuesta de fortaleza, de evitación emocional, pero hace que no cambie todo el dolor que sufriste. The pain that you went through. Yeah. It's important. Yeah. Precious. Don't want to put boogers in my eyes. Un momento de humor para descansar un poco y recuperar capacidad. I'm just angry that they don't Angry, yeah. feel responsible for it. Es un proceso transdiagnóstico de autoculparse, autocriticarse, sentirse responsable de ello, pero que en realidad está intentando aliviar el dolor emocional del abandono y del abuso sufridos. Well, how unfair. Yeah, I'm like, you did that. You did that to me, yeah. Now I feel responsible for it. Yeah. It's kind of like brushed off. Oh, you're my daughter. Why wouldn't I do that? Doesn't get it. You're like, no. Doesn't get it. And even to this day. And then I asked Mom, why didn't we ever talk about it? And she goes, So that's the way it goes in the family, just... Then you never Hay un momento más cerebral ahora mismo de recapitulación sobre cómo funciona la familia get to en relación con las emociones. say your truth or
So if what would you say to your dad? Y ahora está creando una oportunidad de poner a su padre enfrente y decirle lo que le querría decir de verdad. Y esto va a suponer, por tanto, experimentar una nueva emoción que es, por un lado, el enfado, por la protesta, pero que probablemente le lleve al miedo, a contar las experiencias de miedo, en ese proceso continuo que os decía antes de atender a la experiencia, simbolizarla, expresarla, articularla y ponerla como bisagra en la relación con el otro. Bueno, no me entretengo más en el vídeo porque ahora vendrían todavía más trozos de terapia, pero sí que me gustaría simplemente subrayar en qué modo creo que ha contribuido pues, a su crecimiento, a su desarrollo emocional. Fijaros que recapitulando, lo que se estaban implicando es en ganar una experiencia de apego seguro a través de la regulación mutua del afecto. La paciente estimulaba la ternura de la terapeuta y la terapeuta estimulaba el dolor de la paciente y las diferentes emociones. Y la reestructuración de las representaciones sobre sí misma y sobre los otros empieza a cambiar en la medida en que empieza a sentir, por ejemplo, la legitimidad del dolor. No solamente es exponerse al dolor, no evitarlo y poder, vamos a decir, desensibilizarse respecto a él, o procesar elementos de memoria que quedaron perdidos, sino que además hay un cambio en la sensación que tengo de estar indefensa en la medida en que alguien, por ejemplo, me legitima o en la medida en que puedo expresarlo, o ahora mismo que iba a tener una confrontación imaginativa con el padre, pero que no nos da tiempo a verlo en este caso. Y también hay un continuo desarrollo de la capacidad reflexiva, porque no es relevante la capacidad reflexiva cuando es reflexionar sobre conceptos. Cuando es reflexionar sobre la experiencia activada, entonces sí que es relevante. Vemos que la terapeuta maneja los momentos de afecto negativo y los hace tolerables y genera pequeñas oportunidades, o las genera entre las dos, de afecto positivo, introduciendo el humor en la sesión. Y habréis visto muchas señales de corregulación emocional. El dolor de cabeza tiene que ver con esto que decía antes del sistema nervioso autónomo y la interrupción de la emoción. Y el tema del sistema límbico se refiere a cómo ha estado narrando memorias y poniendo en palabras memorias que estaban almacenadas ahí. Y las funciones inconscientes incluyen las funciones de autocriticarse, quitarle importancia, evitar, etc. Y me voy a ir al final, porque va de esto, va de esta sincronicidad que os he tratado de mostrar, y va de momentos de intersubjetividad en la que ha habido esta transferencia de afecto entre hemisferios. La terapeuta ha estado todo el rato utilizando su propia mente y su propio cuerpo para reproducir los estados de ella, y resumimos con que ha habido momentos de atender, aceptar, acceder a la experiencia, sentir la emoción, obtener la información adaptativa, como lo que yo necesitaba, por ejemplo, de mi madre y no tenía, o próximamente lo que saldría en la conversación con el padre, los momentos de reflexión o recapitulación y respuesta, que sobre todo se van a dar, por ejemplo, en este caso, en el trabajo con la silla vacía con el padre, que no nos da tiempo a ver, y cómo la terapeuta se ha esforzado en que no haya experiencias perdidas, deteniéndose segundo a segundo en aquello que estaba ocurriendo en el presente. Bueno, así que Audrey probablemente se ha desarrollado emocionalmente al tener un acceso seguro a la experiencia y poder autoconocerse segundo a segundo, momento a momento, que no es solamente saber cosas de sí misma, sino poder procesarlas y ubicarlas en una interacción con el otro, bien sea el otro real, actual, o bien sea el otro imaginado y revivido en la memoria. Y hasta aquí es lo que tendría para decir, y estoy a vuestra disposición, que quedan 2 minutos, no sé si alguien quiere aportar algo, comentar, y creo que estaríamos sobre el tiempo previsto de las 8:30. ¿Tienes preguntas aquí? Estaba yo buscando en el chat y no me daba cuenta.
Dice Esteban Bedoya, muy interesante la relación madre-hijo y terapeuta-paciente, te pone a reflexionar de tu rol de terapia. Pues sí, efectivamente, Esteban, y te pone a reflexionar en general, a posteriori, y también, muy interesante, cómo va ocurriendo durante la sesión. Por ejemplo, hay veces que en supervisión algunos pacientes te tratan como si fueras un padre, por ejemplo, algunos pacientes muy maduros que directamente te generan la sensación de que les tienes que hacer cosas. Y hay muchos terapeutas que experimentan una reacción contratransferencial muy difícil de es que yo no soy su madre, es que yo no soy su padre. Y sin embargo, se puede transformar eso en un experimento vivencial, no solamente en un señalamiento, en una especie de interpretación, sino vamos a hacer un ejercicio en el que yo te doy algo como padre o madre tuyo sustituto ahora. Y luego vamos a qué ocurre en el cuerpo y qué emociones trae. O bien se puede hacer en la imaginación, o se puede hacer a través de un relato, viéndolo en una imagen de una serie en que pasara algo así. O yendo a escenas donde faltó un adulto adecuado y lo introducimos imaginativamente. Dice Julie, buenas tardes, los apegos inseguros tienen consecuencias neurológicas. Bueno, más que neurológicas, vamos a decir de funcionamiento neuropsicológico. No quiere decir que probablemente haya hallazgos a través de neuroimagen sobre los tejidos y la forma de los tejidos, pero no son concluyentes y probablemente hay muchas personas con los mismos hallazgos y que no tienen ningún problema. Es más importante quizá el estado de activación o hipoactivación del sistema nervioso y esto afecta a la inflamación, a la secreción de determinadas hormonas, el cortisol, etcétera, para estar en lucha, para estar preparado. Y también probablemente si esto ha afectado a etapas tempranas del desarrollo, es posible que ciertas funciones asociadas a la función ejecutiva o ciertas funciones más reflexivas que tengan que ver con el lenguaje puedan verse afectadas, pero honestamente creo que la plasticidad cerebral no es simplemente el practicar más, sino que es practicar en un contexto de activación emocional controlada. Y eso es lo que hace la psicoterapia. Así que creo que podría haber hasta una psicoterapia o una neuropsicología psicoterapéutica, que no se base como en una gimnasia del cerebro solamente, sino en un trabajo terapéutico con lo traumático. Esto es una cosa que no sé realmente si estaba muy desarrollada o no, pero que creo que tendría unas buenas oportunidades. Dice Natalie, eh, la sesión que acabamos de ver es terapia focalizada en la emoción. ¿O se diferencia? Sí, es terapia focalizada en la emoción. Concretamente es una demostración del modelo de terapia focalizada en la emoción para trauma complejo. Pero como toda demostración terapéutica en una sesión, pues tiene ciertos asuntos de tempo que afectan a cómo se va facilitando que en una hora se pueda visualizar lo que haría un terapeuta a lo largo de un tratamiento. De hecho, la sesión termina después de trabajar con el padre y luego con la niña interna. La sesión termina con que Audrey se plantea la posibilidad de continuar esto en una terapia fuera de este marco de demostración de la APA. Y le hace una especie de formulación de caso para cómo poder continuarlo. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún feedback, reacción, sugerencia, idea? Creo que hay algo más. ¿Sería necesario acompañarla con terapia cognitivo-conductual? Pues la respuesta yo diría que no, pero no sé a qué te refieres, Julie. No sé si te refieres a Audrey o a esta intervención neuropsicológica psicoterapéutica que decíamos antes. Dice Pedro, ¿puede compartir sus datos de contacto para poderlo contactar? Sí, claro. Pues mis datos de contacto básicamente soy Ciro Caro García, me podéis buscar en LinkedIn y sin problema me tenéis ahí, que es lo más fácil realmente. A la chica con el trauma, entiendo que vívido para una reestructuración cognitiva. Julie, yo te preguntaría, ¿qué querrías reestructurar en ese momento, en esa reestructuración cognitiva? Porque digamos que directamente asumes que hay que hacer una reestructuración cognitiva. En principio, cualquier modelo terapéutico
que sepamos, aunque tenemos opciones de integrar y ser integradores, en principio cualquiera de los modelos que integramos tiene validez y capacidad suficiente para producir los cambios terapéuticos que queremos. Entonces, fíjate que normalmente en una reestructuración cognitiva damos por supuesto que hay un pensamiento que está siendo responsable de determinada evaluación que supone determinada emoción. Esta sería la lógica y ante la emoción pues suele haber una reacción, vamos a decir, por ejemplo, de control de esa emoción. Entonces, la reestructuración cognitiva llevaría a decir, a poner en cuestión este pensamiento. ¿Es este pensamiento suficientemente realista? ¿Es suficientemente adaptativo? ¿No sería mejor tener otro que produjera otra evaluación, que produjera otra emoción y que por tanto no hiciera necesario esto? Entonces vamos a suponer que Audrey tiene, no sé exactamente, el pensamiento de que fue culpa suya, ¿vale? Entonces fue culpa mía, en realidad sería poner el pensamiento aquí. Ella, cuando, vamos a decir, vamos a aceptar que piensa que se siente culpable, se va a sentir, aquí vamos a colocar la emoción culpa, y querríamos cambiar este pensamiento que lo tendríamos que trasladar aquí, pero si te fijas es un proceso transdiagnóstico de autocrítica. Entonces, desde una visión alternativa, este pensamiento que habría que cambiar más adaptativo, en realidad forma parte de una experiencia más compleja que no incluye solo un pensamiento. Vamos a ver que podría incluir, vamos a decir, yo creo que hay una emoción que es en realmente soledad, que es el resultado no de que no haya habido gente alrededor, sino que no ha habido gente sintonizada emocionalmente desde su hemisferio cerebral derecho a mi hemisferio cerebral derecho en mi infancia, además de un contexto bastante horroroso de miedo, ¿vale? Eso lo empeora. Entonces, esta soledad podemos acceder a ella en términos de memoria, en términos somáticos del cuerpo. Podemos acceder a la soledad en términos de mis necesidades, de contacto, conexión, validación, y en términos de pensamientos que surgen de ella. Estoy sola, nada va a llegar, no va a haber nadie para mí, etc. El pensamiento que hemos visto en el caso no ha sido ese, no ha sido el de no va a haber nadie para mí. El pensamiento que hemos visto es este, el de la autocrítica. Así que muchas veces cuando las personas están empezando a sentir una emoción que coge volumen, la emoción luego va a decaer, ¿vale? En el máximo en que aparece la soledad, en su tope, como es muy dolorosa, se activa un método de control que sería este pensamiento para neutralizar la emoción de soledad. Entonces, no tiene tanto sentido modificar este pensamiento, sino en realidad modificar la experiencia de soledad, que es el resultado de la activación de esquemas emocionales que se produjeron, en los contextos en que faltaba o fallaba esta capacidad de sintonización empática, además en un marco de miedo y horror. Y esto sería como lo entendería yo más bien el asunto. No vería tanto el lugar de la reestructuración cognitiva sobre lo nuclear de ella. En todo caso, si aparece la autocrítica, fíjate que hacer una reestructuración de autocrítica para no tener la autocrítica, en realidad creo que bloquea el proceso. ¿Cómo podríamos replantearnos esto? Pues creo que hay una manera de replantearlo. La manera de replantearlo sería, para no perder la autocrítica, perdón, la reestructuración cognitiva como técnica, sería la siguiente. En lugar de partir, aquí tenemos la esquema emocional que genera la experiencia de soledad, que tiene elementos cognitivos, como los pensamientos de nadie me va a querer, voy a quedarme sola, pero que no han aparecido en el caso. Ante esto, la persona reacciona con autocrítica, con rumia, y aparece el pensamiento de es culpa mía. Lo que podemos hacer desde la reestructuración cognitiva no es intentar cambiar este pensamiento, sino profundizar en este pensamiento. ¿Qué es lo peor de que algo sea culpa mía? Y a lo mejor la persona dice que se alejan de mí. Claro, para que esto pueda funcionar, esta profundización en realidad nos está pidiendo
un autoconocimiento emocional basado en la sintonización empática del afecto que haría el terapeuta. Pero bueno, vamos a suponer que se da, que se alejan de mí. ¿Y cómo me siento cuando se alejan de mí? Pues muchas personas dirían asustada, porque esto es una ansiedad de separación. Ya, y aparte de asustada, además de estar yo asustada y temblando, voy a ponerme aquí temblando, ¿en qué estado me quedo? ¿Qué es lo peor de que se alejen de mí? Ah, que me quedo sola. Este es el asunto nuclear que tenemos aquí, ¿vale? Y que va a cambiar fundamentalmente cuando la persona acceda al sentimiento, lo articule en la consciencia, exprese sus necesidades, por ejemplo, en el contexto de una silla en la que aquí está el padre o la madre negadora de las emociones, aquí está Audrey y aquí está su progenitor, y se comuniquen y vivan, porque esto es lo que va a activar el hemisferio cerebral derecho y las estructuras del sistema límbico conectadas con él, mientras que si hacemos la reestructuración solamente sobre es culpa mía, intentando ofrecer algún pensamiento alternativo, estaríamos trabajando básicamente con el hemisferio cerebral izquierdo, pero podemos recuperar la técnica de reestructuración cognitiva en un proceso de profundización emocional hasta que llegamos a algo más como estoy sola. Pero estoy sola es la parte cognitiva de la experiencia esta. Pero aún así podríamos utilizarlo. En lugar de buscar un pensamiento adaptativo racionalmente, mejor que el de estoy sola, lo que vamos a ver es que cuando sale de la experiencia, de la necesidad de me siento sola y necesito tu apoyo, papá, y aquí el padre a lo mejor diga, pues no te lo puedo dar porque yo era un bruto, estaba alcoholizado y hasta que no rehice la relación no pude con otra persona, no pude dar cariño a los hijos, pero tú te lo merecías. Entonces la persona llora o se enfada de rabia, pero modifica la sensación interna que tiene de sí misma como alguien que va a estar sola, ya no estoy solo porque estoy teniendo la experiencia de comunicación y además no necesito recurrir a la autocrítica porque hay un reconocimiento en este lado. Bueno, esto es explicado ultra velocidad. Julie, simplemente porque no quería que se perdiera tu conocimiento de la técnica de reestructuración cognitiva, ¿vale? Dice Manuel, muchas gracias, me tengo que ir. Muy interesante, Manuel, encantado de saludarte. Dice Natalia, ¿dónde puedo ver la grabación? Pues mira, verla la puedes ver entrando en la página web de la APA y comprándola porque las venden hoy por hoy en streaming, antiguamente en DVDs, también todavía las venden en DVDs y bueno, pues son precios no muy baratos, tampoco horriblemente caros y también puedes comprar entre varios. Si os asociáis varias personas que siguen estudiando, pues podéis compartir una compra de este tipo. La grabación de esta clase propiamente, pues esto ya no lo sé directo. Estará en YouTube disponible. En YouTube disponible, nos dice Miguel, Sí, a partir de mañana. a partir de mañana. Pero bueno, Natalia, mira, me alegro de tener la confusión con lo que preguntabas, porque muchas veces la gente pregunta esto y bueno, pues es una manera también de recordar que hay recursos ahí, normalmente no en español, pero bueno, pues con un poco de esfuerzo se pueden trabajar. Estupendo, Natalia. Emma, me alegro. Si quieres matizar algo de lo que te haya resultado más interesante, fenomenal. Si no, así está estupendo también. Si no tiene más preguntas, si quieres, cerramos Ciro. Pues perfectamente. Si no hay más preguntas, espera que parece que entra algo más, no sé. Muchas gracias, muy interesante. Se retira Julie. Julie, encantado. Pues está bien, podemos terminar aquí. Muchas gracias a ISEP por esta oportunidad de compartir estos conocimientos y también pues espero que lo podáis ver despacio, porque en los momentos en que hablaba más deprisa, pues desde luego era más complicado. Y espero que os resulte significativo desde el punto de vista de lo que en general la formación en ISEP y el máster en psicoterapia integrativa de trauma y apego pretende ofreceros y concretamente de lo que yo os puedo ofrecer desde mi conocimiento en general de la psicoterapia y en particular del enfoque focalizado en la emoción y que, bueno, en lo que intento desempeñarme.
Un abrazo y un saludo a todo el mundo.